Bueno, sí, falleció el cantante, ex cantante de Los Redondos, cantante de Los Fundamentalistas al último, que era su banda con la que hizo sus últimos shows hasta el 2017. Bueno, el indio Carlos Solari nació el 17 de enero de 1949. Él nació en Entre Ríos y No tenía ese dato que sí, era. Sí, nació en Paraná, en Entre entrerriano. Ríos, y al poquito tiempo, casi al año, su familia se mudó a La Plata, donde se crió, donde hizo sus estudios. El estudio estuvo después de sus estudios secundarios, lo hizo en un colegio ahí en La Plata. Después entró a la Universidad de Bellas Artes, donde no pudo concluir sus estudios por unas cuestiones de diferencias con las autoridades, digamos, de ahí. En todo ese transcurso conoció a la familia Bellinson, que en realidad empezó a conocerlo al hermano. Al hermano de Sky. Claro, sí. al hermano de Sky, de ahí lo conoció a Sky. Y a mediados de los 70, más precisamente en 1976, junto con Sky y su manager, después fue su manager, la Negra Poli, que era la pareja de Sky, iniciaron el proyecto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en un primer momento no era una banda solamente que tocaba música, sino que también hacían performance de actorales, tenían otras vivencias dentro de lo que era el show, digamos. Sí, era un grupo, perdón que te interrumpa, era un Sí. grupo artístico y hacían performance en vivo, de hecho repartían. Claro, ahí también que se llama eso porque repartían justamente redonditos de ricota que eran en unas bandejitas, entonces lo iban pasando. Patricio Rey no era una persona, sino que era como un alter ego que tenían ellos para nombrar como que eran los sirvientes, digamos, de esa imagen, digamos. Bueno, 9 años después de su formación salió su primer disco de estudios, que es Wolf, en el año 1985. A partir de ahí empezaron a hacer distintos discos. Octubre en el año 1986, Un Bayón para el Ojo Idiota en el año 88, Bam Bam Estás Liquidado en el 89, La Mosca y la Sopa en el 91. Después salió Lobo Suelto y Cordero Atado en el año 93. Que si bien mucha gente piensa que es un solo disco, son 2 volúmenes que los presentaron en 2 shows en Huracán. Un día tocaron todo Lobo Suelto y el otro día tocaron todo Cordero Atado. Después Luz Velito en el año 96. Último Bondia Finisterre, que también lo presentaron en el estadio de Racing, que fue un recital, bueno, de los pocos recitales que hay imágenes. Sí, no hay mucho material audiovisual de sus recitales. Exacto, sí, son bastante insólito encontrar. Sí. Y Racing yo creo que es uno de los más icónicos. Y después el último fue Momo Sampler en el año 2000. Después también con respecto a los recitales, bueno, empezaron, el primero fue en Salta, en el año 78, y después empezaron a hacer medio del under de la zona de La Plata, de Buenos Aires. Después ya en el año 89 metieron Obras Sanitarias, que fue su primer... Que era en ese momento, Claro. Era llegar. Exactamente, O sea, era eso como no- consagrarse, digamos. El Sí. lugar. Exacto. Después, en el año 91, volvieron con otras obras, que ahí donde fue la trágica muerte, que no fue trágica, en realidad fue la muerte de Walter Bulacio, Tal cual. un fanático de ellos que estaba en las inmediaciones del estadio de obras, y una racia policial se lo llevó, lo molieron a palos, y a los pocos días falleció debido a todas las heridas que había tenido. Fue un caso muy importante muy importante y resonante dentro de violencia policial y bueno, el asesinato de Tiene en esta honor persona. una canción. Sí, sobre todo también que se querían hacer culpable a la banda de eso. Claro. Entonces como que también la opinión pública empezó la cuestión de terminar en el principio.
Ahí justo perdón, Mis intereses. está saliendo audio que debe ser del video. Del tema de si si lo hay podemos quitar completito, por favor, por las dudas. Por Sí. cuestiones de copyright, mientras tratamos de ir hablando un poquito encima. Después también empezaron los grandes recitales, bueno, como era Huracán, que lo decía hace un Claro, ratito, que ahí en el año pasa- 94. Pasa a ser una banda de estadio. Exactamente, una banda de estadio. Perdón que sí. lo interrumpo también ahora, pero entiendo que también en su público, que lo vio nacer por ahí un poco en el under, obras, fue también como un quiebre en cuanto a, se volvieron populares. Sí. Como que siempre les recriminaban un poquito Claro. eso de volverse más Sí. masivos, de volverse populares. Entiendo que fue como su gran quiebre. Sí, sí, y así que- todo su forma de comunicar el tema de dónde iban a estar, todo era muy Ujú. de boca en boca, muy no hacían grandes publicidades, no era muy asiduos con el tema del marketing. Entonces, siempre fueron independientes, fue una banda Sí, tuvieron totalmente siempre una independiente. manera autogestionada, distinta sí. de manejarse, digo, más allá de su popularidad, que quedó más que comprobada también con las muestras de afecto, con las muestras de cariño, pero uno no lo pensaría como una banda comercial tradicional, al menos. Por supuesto, digo, era con lo que ellos vivían, era su trabajo, Sí, sí, sí. pero no el marketing tradicional, al menos. Exacto, sí, era muy usaban el tema ese, el boca en boca, y iban integrándose de esa manera. Después, bueno, hicieron también 2 River en abril de 2000, Ujú. que también fueron 70.000 personas a cada uno. La verdad que fue una gran consagración para Sí. ellos también ahí. Más en esa época también. Sí, 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 sí. Ese número para los 2000 es impresionante. Sí. Y el último recital se dio en el antiguo Chato Carreras, hoy Estadio Mario Alberto Kempes, en el 2001, el 4 de agosto del 2001. Que si bien cuando se terminó ese recital nadie sabía que había sido el último de Claro. Los Redondos, así fue. Y en noviembre salieron a oficializar que ya la banda no continúa más como Los Redonditos. Bueno, después ahí cada uno, Sky siguió por su lado como solista y el Indio Soler hizo lo propio también, sacando en el año 2004 su primer disco como solista, El Tesoro de los Inocentes, junto también ya con los Fundamentalistas. Después sacó Porco Rex en el año 2007, El Perfume de la Tempestad en el año 2010, Pajaritos Bravos y Muchachitos en el año 2013, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte en el año 2018. También, bueno, esta fue también una etapa donde hubo muchos recitales muy populares, de mucha convocatoria. Bueno, el Estadio Único de La Plata en el año 2008, donde hay también muchas imágenes de ese, con casi 90.000 personas. Está también en el Estadio Marte Arena de Salta con 50.000 personas. Ujú. En Tandil también, que es otro que Tandil. Ese me acuerdo, ese fue muy Era nombrado. histórico. que en el año 2011. Sí, con que también ciento- los números de gente que movió eran una locura. Sí, increíble. En ese momento no me acuerdo. Los pero datos eran 130.000 personas. Las famosas misas. Exacto. Y bueno, ahí se demostraba también el gran afecto y lo que seguía su público, lo que lo seguían a él a todos lados, porque tocaba. Y encima de eso también, seguía con esta cuestión hermética a la hora de anunciar su show. Él anunciaba y quizá la otra semana siguiente ya tocaba. Era una cuestión muy ahí, que salía sobre la hora, no era algo marketinero. Tal cual. Eh, Sí, de hecho el Indio, una figura, si no la figura que menos entrevistas ha dado, siempre priorizando dar entrevistas en radio y no filmadas. Sí, es como el anti-marketing, Sí. pero quizás porque o no lo necesitaban, o bueno, ellos se sentían muy impotentes de llevar tanta gente en un momento. De hecho, por eso buscan hacerlo más en lugares abiertos. Claro. Obviamente, un Obras, un Cemento, ya era Imposible, no, era Sí, imposible. los estadios de fútbol, se hizo imposible los estadios de fútbol también, por más que hicieras hoy 20 River. Entonces, bueno, buscan hacerlo en lugares más abiertos. Y sí, no, la verdad, increíble. No sé si el artista más convocante. Sí. Tendríamos que ver los números. Sí, no sé si bueno, La Renga. del rock. Sí, el tema es que La Renga también es una banda. Él se identifica como solista, digamos. Creo que ha sido la mayor cantidad de gente llevó.
En el año 2016 volvió a tocar en Tandil, donde ahí anunció a su público que padecía de Parkinson, que era la enfermedad que lo tuvo a maltraer hasta su último día. Y posteriormente, en el año 2017, en el periodo de la Colmena en Olavarría, hizo su último recital ante más de 350.000 personas. También hubo incidentes ahí, hubo muertos, si bien no fue una culpa de la organización, digamos, sino que fueron afecciones. Sí, es un desborde de Claro. gente también. ¿Cómo organizás Estamos algo hablando, de allá? ¿en dónde fue? En Olavarría, un pueblo Olavarría, de o sea, 50.000, 60.000 Estamos habitantes. hablando que eran Sí, sí, 4 sí. o 5 veces la cantidad de habitantes del pueblo. Totalmente desbordado. Totalmente desbordado. Bueno, como decíamos, el 11 de marzo fue su último recital. Sí continuaron tocando su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado, que siguieron tocando varios recitales después, hasta el día posterior al día de su muerte. También Sí. tocaron aquí en Jesús María, Sí. donde también lo transmitieron por YouTube a su recital. Se los veía todos muy rotos y emocionados por lo que había sucedido. Él falleció a los 77 años en su casa de Parque Leluar Tal cual. por un ACV que Ujú. sufrió. Él estaba en su pileta nadando y sufrió un ACV y no. Hace ya varios años había decidido vivir acá. Sí. En Parque Leluar. En tal Parque cual. Leluar. Estaba ahí en su casa. Si bien él no tocaba con su banda, seguía apareciendo en los shows, hacía temas y los ponían en las pantallas gigantes. Seguía también con su muestra que hace poquito también tuvo en Córdoba, su muestra de pinturas, de arte que también hacía. Seguía escribiendo, como que se seguía manteniendo. Sí, haciendo lo que podía. seguía muy ligado a la música y seguía activo Sí, en un montón sí, de sí. cuestiones. Hace no mucho tiempo sacó también recuerdo una colaboración con Woz, por ejemplo. O sea que siempre, y también vi que una de sus últimas fotografías era él en un estudio también, Claro. trabajando Trabajando, o sí, sí. acompañando. Pero bueno, hasta sus últimos momentos también, laburando de lo que claramente disfrutaría y activo. Activo, sí. Bueno, la verdad que una gran pérdida para el rock nacional, un gran referente. Si bien no estaba, como decíamos hace un ratito, vigente, digamos, presentándose, pero la verdad que la imagen de él era tan fuerte que cuesta mucho por ahí asimilar que ya no está más. También en la época que se dio, no solo, sobre todo Los Redondos, fue una época bastante dura para los adolescentes y para toda la persona que estaba de esa clase, digamos, de la clase media, la clase trabajadora. Que la adolescencia en ese momento también, todo lo que cuentan los que lo siguen mucho, era como que no tenían un norte, como que nadie les prestaba atención, los tenían como que eran una generación perdida. Y el Indio, a través de sus letras, les dio aliento, les dio voz y les dio imagen también a ellos, de decir, che, esta gente... hay una nota que hizo en unos incidentes que hubo en Olavarría, en un recital, donde fue la primera vez que él habló con la banda. Sí. Y la verdad que las palabras que dijo fueron esas, que ellos tenían mucho más que aprender de los jóvenes que los seguían, que ellos como personas grandes podían enseñarle. Y eso la verdad que yo creo que para la persona que en ese momento lo seguía, tiene que haber sido un gran mimo y un gran reconocimiento para ellos. Entre todos los testimonios que escuché en las imágenes de lo que fue su despedida y demás, la que más me quedó fue un chabón que se acercó y dijo, hoy siento que se murió mi juventud. Exacto. Después, por supuesto, testimonios hablando de lo que habían representado en la vida de cada uno. En lo personal, yo me sorprendí muchísimo con el movimiento de gente, más allá de conocer todo esto, de conocer todos estos números que movían en sus recitales y demás, pero no porque esperara poco, pero sí porque fue mucho más inmenso incluso de lo que me imaginaba, lo que se vio en estos días. Y sobre todo, por ejemplo, lo que fue su funeral y demás,
sabiendo que se interrumpió por cuestiones climáticas y porque no había, por supuesto, lugar donde resguardar a toda esa gente y estaba a la intemperie. Pero si no, no sé cuántos días podría haber continuado. Vi gente que viajó desde el interior del país hasta Buenos Aires para poder despedirlo. O sea, realmente un referente cultural y popular de la Argentina el que hemos perdido. Sí. Cantante de una banda, por ejemplo, para mí personalmente Los Redondos, lo escuché durante toda mi preadolescencia, adolescencia. Todavía recuerdo cuando mi hermano cayó con el Luzbelito. ¿Tu hermano? ¿Qué será de tu hermano? Mi hermano, sí. Y comencé a escucharlos y no encuentro un tema que no me guste. Es una de las pocas bandas que me pasa que vos pones un disco, no importa cuál, y es un hit tras otro, tal cual. No hay temas, no hay relleno. La verdad que fue una gran compañera de mi adolescencia y bueno, es totalmente choqueante esta noticia del Indio, pero bueno, por suerte queda todo un legado, Sí. De una obra que va a persistir, a perdurar por siempre, sí. Por siempre, como pasa hoy con el Flaco Spinetta, por ejemplo, que es más recordado que nunca. Y que capaz que cuando se fue el Flaco no fue llorado, pero quizás no tuvo la masividad que tuvo. Exactamente, pero bueno, un artista del carajo y bueno. Sí, creo que también quitando por supuesto la discusión de la calidad artística y demás, el Flaco no era tan popular y tan masivo como lo era como eran Los Redondos o como era el Indio Solari. Sí. Creo que también, bueno, dentro de la tristeza de estas fechas y de estas noticias, también lo bueno que se puede sacar es redescubrir un poquito de todas estas bandas, de toda esta música, de escuchar por ahí quien le prestó mucha más atención a lo que eran Los Redondos y no tanto a lo que él hizo como solista, investigar un poquito más, conocer un poquito más de todo eso. Creo que también es una buena oportunidad para aprovechar y hacer todo eso. Sí, también está su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que la verdad se desconoce si van a seguir tocando o no, pero la verdad que daban una gran banda, la verdad, daban una muy buena muestra de lo que era. Sí. No, el Gaspar, sí. Increíble. Muy buena banda que hacían honor a las canciones que tocaban, la verdad que increíble. Hubo mención, perdón que no cambio de tema, pero me voy. ¿Hubo mención de los Guasones? Sí. Digo porque son de La Plata y Los Redondos son de La Plata. Sí, hubo mención, dijo que era un momento muy triste para todos, pero bueno, la mejor manera para honrarlos era a través de la música. ¿Tocaron algún tema? Hicieron un par de guiños, digamos, un par de intros. Eso es importante. Pero no lo tocaron completo, digamos, las canciones, pero sí en varias canciones hacían intros de temas de Los Redondos y después seguían con la canción de ellos. Bueno, gente, no queríamos dejar de pasar la oportunidad también de hacer mención, si bien ya han pasado varios días y esto nos quedó ahí trunco el jueves pasado que no pudimos salir al aire, pero bueno, queríamos hacer mención a lo que ha sido esta triste noticia para la cultura argentina, para la música argentina, la pérdida entonces del Indio Solari. Vamos